Buenas a todo el mundo. Hoy retomamos un tema que yo introduje brevemente, pero es que siempre genera mucho dilema, más de lo que te imaginarías, que son las ciudades 15 minutos. Ha venido Rita Maestre, muchas gracias por venir. Encantada. Antes de nada quiero decir que esto no va a ser solo sobre Madrid, es decir, vivas donde vivas, esto te va a interesar, pero grabamos en Madrid, eso para empezar, y es que en las ciudades grandes parece que esto es imposible. Las ciudades 15 minutos son muy importantes porque marcan cómo de fácil es la vida sostenible, porque hay actos sencillos como puede ser el alquiler de ropa de Ecodicta, que es una acción individual que ayuda mucho al consumo sostenible, pero es que el consumo sostenible es muy difícil o muy fácil según cómo sea la ciudad en la que vives. Por eso merece la pena tanto hablar de estos entornos. Así que sé que es uno de tus temas favoritos porque tenéis un libro desde Más Madrid que es la Madrid, ciudad de los 15 minutos. Sí, para nosotros es un tema muy importante porque es una forma de pensar en cómo transformar la ciudad para hacer algo que parece muy sencillo, pero que hasta ahora ha sido difícil, que es hacer que las ciudades grandes también sean lugares habitables, ¿no? Yo creo que te hay mucho la idea de que una ciudad grande tiene que ser una especie de jungla de hierro y de cristal, donde solo sobreviven los más fuertes y donde que parece que cuanto más dura sea la vida, pues más duro eres tú, ¿no? Yo creo que es una idea muy desechable esta y que es perfectamente posible que las ciudades grandes también sean lugares, espacios más amables, donde tengamos a mano más cosas, donde tardemos menos tiempo en llegar a los lugares importantes y donde no nos pasemos 2 horas al día en un metro o en un atasco, ¿no? Y entonces de eso va la idea de la ciudad de los 15 minutos, de cómo reordenar la ciudad para que tengamos más cosas cerca y también para que los desplazamientos sean más rápidos. Yo conocí este concepto estudiando el máster de Salud Planetaria, que es Salud y Sostenibilidad Unidos, con la gran curiosidad, pues la asignatura de urbanismo, muchas sorpresas, no me voy a dedicar nunca, pero cosas que dices, wow, qué interesante. Sí. Y me pasó estar leyendo sobre Carlos, que es quien pensó esta idea desde la Sorbonne, hacer todo un proyecto sobre las ciudades 15 minutos, y 2 semanas más tarde como que anunciasteis que sacabais el libro. Y de hecho fui a la presentación, me fascinó la arquitecta que habló de los parques infantiles, que después hablaremos, y fue como romper esquemas totalmente. Y quería preguntarte, ¿cuándo conociste tú esta idea, este concepto que se ha desarrollado no hace tantos años, que yo sepa? No, el concepto lo desarrolla efectivamente un catedrático de la Sorbona que además ha participado en la primera experiencia Ciudad de 15 minutos, que es París, ¿no? Nosotros la conocimos a través de la relación que teníamos con el gobierno de la ciudad de París, con la alcaldesa Anne Hidalgo y con el proyecto que estaban desarrollando allí. Y entonces empezamos a interesarnos, nos pusimos en contacto con Carlos, que es quien nos ayudó a desarrollar la idea para la ciudad de Madrid, que es cosa que está haciendo como en muchas ciudades del mundo muy distintas, ¿no? Desde Oxford hasta Bogotá, ¿no? Porque la idea no es aplicar un modelo igual en todas partes, sino adaptar también, digamos, los criterios a la especificidad de cada una de las ciudades. Y entonces de ahí pues nos pusimos a trabajar y nos pusimos también a intentar adaptarlo a Madrid de forma como muy concreta, digamos, pensando en qué tendríamos que hacer en términos de educación, de sanidad, de cultura, ¿no? En Madrid, ¿qué tendríamos que hacer? Y de trabajarlo, como digo, con Carlos, que ha sido una parte fundamental del desarrollo y también, de alguna manera, como de introducir un debate político en el buen sentido, digamos, sobre la calidad de vida en las ciudades, ¿no? Lo que decía antes, que no asumamos, por definición, que vivir en una ciudad implica vivir mal y que tenemos el derecho, yo creo, porque es un derecho a la ciudad y a la vida en la ciudad, a pensar que podemos vivir mejor y a ver de qué manera transformar la ciudad para vivir mejor. Y dentro de este debate político, ¿os inspirabais tanta teoría de la conspiración? Claro, supongo que ha sido porque es cercano a la pandemia y los confinamientos, pero la gente lo ha asociado a confinamientos directamente. Sí, hay una lectura, no solo en España, sí. En todas las ciudades donde se han puesto en marcha este tipo de proyectos, una lectura, digamos, de un sector muy concreto de la sociedad que yo creo que lo entiende al revés, sí. Porque de lo que va una ciudad de los 15 minutos es de poder, digamos, tener más capacidad de elegir. Si tú quieres ir al cine ahora en Madrid, puedes ir a muy pocos cines en Madrid. Antes había muchos, ahora hay muy pocos. Es decir, tu capacidad de elección es
pues muy reducida. Hay algunos en el centro, algunos en las afueras y poco más. Si una ciudad de los 15 minutos tiene como una pata fundamental, creo yo, que la cultura tenga que estar en todos los barrios de Madrid, oye, si tú quieres ir al del centro, te vas al cine del centro, pero a lo mejor también tienes un cine en tu barrio y puedes elegir ir al cine de tu barrio o al del barrio de al lado, ¿no? O sea, es completamente lo contrario. Es nada de prohibir y nada de cerrar, al contrario, es difundir y hacer que haya más servicios, más cultura y más ocio en todos los barrios, ¿no? Que no tengamos una ciudad tan parcelada como tenemos ahora. Para salir de fiesta, aquí. Para irte de compras, aquí. Para trabajar, aquí. Para dormir, aquí. Esta idea de las ciudades dormitorio, los barrios residenciales, los barrios comerciales, las zonas industriales, es una idea muy antigua, de principios del siglo XX, y es una idea que yo creo que se ha quedado ya pues vieja, porque yo preferiría no tener que desplazarme 1 hora y media todos los días para llegar al trabajo y que estuviera, digamos, más repartido los distintos usos de la ciudad a lo largo del territorio de la ciudad, porque si no lo que pasa es que cada mañana del sur de Madrid, ciudad o comunidad, Sí. Pues se mueven 1,5 millones de personas que van a trabajar a las oficinas que ¿dónde están? En el norte de la ciudad. Entonces luego nos llevamos las manos a la cabeza. Ay, vivimos en un atasco permanente. Bueno, claro, es que todos vivimos aquí. Bueno, sí, muchos vivimos aquí y trabajamos allí. Entonces, desde luego, cada desplazamiento pues implica un montón de horas perdidas que podríamos estar dedicándonos a cosas mucho más interesantes que estar atascados en un coche. Yo recuerdo de justamente el año que fue la pandemia, pero antes, que tenía que hacer el TFG en los laboratorios que están al lado de La Paz. ¿Y qué también al lado de La Paz? Las 4 torres. Y la línea 10 ya más frecuencia no puede tener. Claro, pasa cada 1 minuto. Pues hacíamos cola en el andén porque todas las oficinas de las 4 torres entraban a las 9. Claro. Y yo entraba a las 9 y es horrible. Y me acuerdo que tuve la suerte de decirle a mi profesor, mira, voy a entrar a las 10 y me voy a ir 1 hora más tarde. Porque si entro a las 10 tardo 15 minutos, porque a mí me pillaba bien, estoy cerca de la línea 10. Pero si entro a las 9, estoy media hora en el andén haciendo cola. Entonces esta media hora de vida la voy a usar para desayunar. Y hubo ese posible acuerdo, pero claro, aquí el fallo está en porque tenemos que ir todos exactamente a esta parada de metro. Claro. Y la gente justamente te dice, pues es que yo tardo tanto en ir a trabajar y es imposible que tarde menos, porque supongo que no se imagina mudándose. A mí me pasa al revés, porque sí que vivo más hacia el norte y trabajo muy en el sur, pero sé que no es lo común. Pero sí que tengo el problema de que como trabajo en una universidad, la cola del 518, ya se lo digo al consejero de transporte que sea, es una locura, porque todos tienen la misma frecuencia que el resto de buses, pero no lo mismo, porque todos los alumnos y unos pocos profesores sin coche cogemos ese bus. Entonces, la improvisación que ha habido ha generado como estos guetos. Parece fácil imaginarte la ciudad cuando partes de un mapa en blanco, pero ninguna ciudad ya es un mapa en blanco. Entonces, ¿cómo podemos empezar una transformación que no sea, pues que tú digas, tiro abajo una de las torres y la muevo a otra zona? Obviamente eso no es algo tangible y posible, pero estoy segura que sí que hay pequeños pasos para que deje de ser trabajamos en el norte, vivimos en el sur. Muchos, y yo creo que quien más tiene capacidad de lanzar o de comenzar esos procesos, aunque tiene que hacerlo acompañado del sector privado, es el sector público, ¿no? El ayuntamiento o la comunidad o el Estado tienen un montón de terrenos en Madrid. Un terreno industrial en el que tú puedes decidir dejarlo vacío y abandonado durante 25 años, puedes poner una fábrica o puedes decidir que para cambiar un poco el tipo de reparto del uso del espacio público que hay en Madrid, pues que en ese terreno vacío que tienes en Villaverde, lo que vas a poner, que es industrial, lo que vas a poner es una aceleradora de empresas donde vas a intentar atraer pues empresas tecnológicas y punteras para que empiecen a desarrollar ahí sus proyectos. Y eso después arrastra a otras que saben que esa empresa está ahí y entonces se acercan, arrastra a que se genera alrededor un par de locales de hostelería para que las personas que van a trabajar allí tengan donde comer. Es decir, desde lo público, ya digo que en colaboración con el sector privado, que yo creo que tiene que puede y que debe, y además es que es un win-win para todos, ¿no? Como acompañar esos procesos, tú puedes intentar repartir las oportunidades en un territorio, porque también hablamos de la cuestión de los 15 minutos porque la base de la que partimos es la de que
Madrid y muchas ciudades grandes es una ciudad muy desigual. Muy desigual significa que las oportunidades están mal repartidas, no solo que la riqueza esté mal repartida, sino que hay quien nace con unas oportunidades muy grandes y eso no tiene que ver con su mérito, digamos, sino con el lugar en el que ha nacido y al revés también, ¿no? Entonces, si tú no contribuyes desde lo público a generar esas oportunidades, pues entonces esto del esfuerzo se queda un poco cojo, ¿no? Porque hay gente que se esfuerza mucho y no llega muy lejos porque ha empezado muy atrás, y gente que se esfuerza muy poquito y llega lejísimos porque ha empezado muy delante en la carrera, ¿no? Y eso también se aplica a las ciudades. Y se aplica a una ciudad donde las oportunidades están mal repartidas, como digo, pero también pues los recursos, el ocio, las bibliotecas, las casas, la calidad de las casas. Entonces, de lo que se trata es de que exista para mí, una situación de partida pues más igualitaria en la que luego cada uno pueda desarrollarse y consiga lo que quiera también en función de su mérito y de su capacidad, ¿no? Pero para eso hace falta repartir las oportunidades. Mira, has sacado algo de la biblioteca y lo tengo que decir, porque yo ya dije, de broma, pero no, que voy a seguir yendo a Malasaña a mis restaurantes veganos favoritos, pero que yo soy de Hortaleza y quiero mis fruterías de Hortaleza. Claro. Y a Almeida, quiero la biblioteca de Mar de Cristal, porque no tiene ningún sentido el macroparking que querías poner de pago al lado de un macroparking público de un centro comercial que tenemos, y ahora tenemos un descampado vacío. Sí. Y el argumento de no tener ahí una biblioteca es que está el bibliómetro, esa pequeña parcelita que hay. No pude estudiar nunca la biblioteca en la universidad, y yo, como tú has dicho, las oportunidades, tenía la oportunidad de una casa bastante silenciosa. Tranquila. Mi familia trabajaba fuera, mi hermano solo somos dos, más o menos una habitación cada uno, pero amigas que tienen pues 3 o 4 hermanos y hay que compartir la mesa del salón para estudiar, no es el mismo esfuerzo estudiar en ese caso que en otro. Y es la biblioteca y son esas cosas lo que hace una meritocracia de verdad, si no simplemente son las oportunidades. Ese solar estado. Cuando iba a ser una biblioteca que se desarrolló el plan con los vecinos, cuando empezó a cambiarse hacia el macroparking, me quedé embarazada, he tenido una hija, mi hija tiene 1 año y pico y eso sigue siendo un solar vacío. Qué desperdicio de verdad de espacio y de usos, ¿no? Claramente hacen falta más bibliotecas que macroparkings, sobre todo cuando hay parkings al lado. Es que los hay. Es que en el caso de Mar de Cristal es que giras la mirada y hasta ahí el otro macroparking, o sea, no hay mucha duda. Y en general en Madrid, si miras las cifras, tenemos... Esto viene de muy lejos, pero tenemos muchos menos servicios públicos que muchísimas capitales de provincia o municipios grandes, ¿no? O sea, tú haces los cálculos de biblioteca por habitante en una provincia de Castilla y León y en Madrid salimos en los peores rankings siempre porque somos mucha gente. Es decir, que para eso necesitaríamos que hubiera muchos más, ¿no? Muchos más servicios. Yo creo que las bibliotecas son una parte fundamental de la ciudad. Soy una defensora acérrima de las bibliotecas, que no solo son sitios donde ir a coger un libro prestado, sino donde estudiar, donde encontrarte, donde leer, donde estar tranquilo. Son fundamentales para los niños, para aprender a relacionarte con los libros, a pasártelo bien leyendo. Para mucha gente mayor que se vaya a echar el rato y a pasar la tarde y no a pasársela sola en casa, así que más bibliotecas y menos descampados sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y ahora mi gran miedo es quedarme sin fruterías, porque cuando estaba buscando piso, todo lo que veía en Pinar del Rey, siento hablar de Hortaleza, pero claro, es donde busqué piso, locales reconvertidos. Y una cantidad. A ver, yo no quería ir porque no sé, me daba miedo vivir tan cerca de la calle, como esa sensación de la puerta y ya hay gente pasando, como una mujer sola viviendo ahí, pues me dio miedo, pero más allá pensé, espérate, yo me quedaré en Hortaleza. 1, mi familia vive aquí. 2, no es una ciudad dormitorio. Yo no tengo coche. Yo no puedo ir a hacer la compra en coche. Claro. Yo soy una señora, aunque tengo 25 años, y voy con mi carrito. Pero veo cómo se están reconvirtiendo todos estos comercios, que sí, es privado, pero claro, les están echando porque es como, o pagas tanto y es el precio de una vivienda y claro, no les dan los beneficios. Estoy segura que es que no me cuadra que muchos de esos locales sean viviendas donde se pueda vivir, es decir, los espacios que tiene que haber de baño, la luz, no es la luz de una vivienda. Muchos de esos cambios no son legales. Muchos de esos cambios de uso, porque para que una vivienda tenga lo que se llama cédula de habitabilidad, es decir, como las condiciones mínimas para ser habitable, que eso está estipulado en el plan general y en desarrollos posteriores,
hace falta unas condiciones que muchas no lo tienen. Lo que pasa con eso es que revela el problema de vivienda que tenemos en Madrid, que es muy grave, muy grave. Y tiene que ver con que faltan viviendas, pero también con que hay muchas viviendas acaparadas, con que hay gente pues que se hace rica gestionando decenas o centenares de pisos, y eso pues tiene un efecto muy grande, que es que en Madrid tenemos dificultades grandes para pagar la vivienda, no digamos la gente joven, pero también las familias con 2 salarios y 2 niños, que tienes unas enormes dificultades para encontrar una casa normal y corriente, no particularmente lujosa. Y ese problema va a más. Entonces, cuando hay un problema tan grande, pues claro, va empujando a los demás. Si a eso le sumas que el comercio, digamos, de proximidad, a las señoras nos gusta, a mí me gusta también. Sí. Tengo un carrito y me gusta hacer la compra en carrito y tampoco tengo coche. Pero que a las señoras nos gusta el comercio de proximidad, pero que es verdad que hay cambios también en las pautas de consumo, la gente compra por internet y además no hay una protección de esos locales y de esos comercios, pues al final se impone el más fuerte. Entonces, ¿de quién es esto? ¿Cuánto puedes pagar? ¿Tanto? ¿Te quedas? No. Pues venga, que tengo otro que sí que lo puede pagar. Y eso es un problema. Yo creo que ahí lo público tiene que defender las cosas que considera prioritarias, y el comercio de proximidad lo es. No solo para las señoras que hacemos la compra en carrito y no tenemos coche. Es que un barrio que tiene locales comerciales abiertos, restaurantes, bares, tiendas, farmacias, locales comerciales, esas calles son calles más seguras, son calles más vivibles, y desde luego existe en ellas eso que se llama comunidad humana, mucho más que si no conocemos de nada al vecino y nunca nos encontramos con nadie en la calle porque no tenemos nada que hacer en la calle. Totalmente. Es que además estaba pensando en el desarrollo de la vida y que te manden a por el pan y esas pequeñas cosas, claro, que son bastante clave para el desarrollo humano. Y de la autonomía y de tu independencia, de aprender a dar tus primeros pasos y conocer al de la frutería y conocer a una señora a la que ves de vez en cuando en la frutería y que si no la ves durante un tiempo preguntas, oiga, ¿sabes qué le pasa a Paquita que hace mucho que no la veo? No, pues es que está un poco mala porque está en el hospital. Bueno, pues eso, para mí una ciudad no es una suma de individuos que no se conocen y que se cruzan en el metro sin mirarse a los ojos. Es una comunidad muy grande en la que hay muchas comunidades pequeñas y en la que la vida es mejor si te importa un poco lo que le pasa a tu vecino de al lado, creo yo. Es que al final las ciudades 15 minutos son los barrios de toda la vida, nunca estuvieron cerrados, podías ir al barrio de al lado. Lo que pasa es que mucha gente no se está dando cuenta que los barrios están muriendo, que tienen un recuerdo que ya no es, y es normal que los barrios cambien, pero una cosa es que cambie una antigua tienda de una tecnología que a día de hoy no tiene sentido y entonces ahora tenemos más, pues hay muchas imprentas, hay muchas papelerías que ahora son imprentas y cosas así, ya no hay barrio. Y de repente tú vivías en un barrio vivo y sin darte cuenta se ha convertido en una ciudad dormitorio casi. Claro, pero fíjate que paradoja, digamos, como del desarrollo urbanístico de las últimas décadas, que mientras se construyen barrios residenciales, se construyen al lado de los barrios residenciales centros comerciales que todo en ellos evoca a una plaza de pueblo. Hay muchos de ellos que llaman plaza, no, Plaza Río, plaza no sé cuántos. Y entonces tú entras al centro comercial y ¿qué hay en el centro? Pues una zona con una vegetación y bancos alrededor, un puesto de chuches, un par de tiendas pequeñas, un kiosco y un espacio público al que la gente va a pasar la tarde. ¿Cómo? En pequeño, en reducido, ¿no? Entonces, qué paradoja y qué absurdo cambiar una plaza abierta, ¿no?, por como un decorado de plaza dentro de un edificio. Bueno, a veces está bien estar dentro de un edificio cuando hace frío, pero me dirás tú qué sentido tiene en primavera tener que meternos ahí porque el otro lugar ya no existe. Y no darnos cuenta de que si estamos imitando esa plaza es porque nos gusta. Sí. Nos gusta cuando tienes niños pequeños, o bueno, gente mayor, o no, o da igual. Las plazas es muy intergeneracional. Te juntas, te das un paseo, ves a uno al que conoces, te paras a hablar con otro, te sientas en un banco un rato, te tomas un café, te vas a tu casa. Pues eso mismo pasaba en las plazas y yo creo que tendría que seguir pasando y que si estamos un poco todos de acuerdo con esto, porque yo creo que todos estamos un poco de acuerdo con esta idea y siempre hay nostalgia de los barrios, ¿no? Antes la vida en el barrio, pues vamos a ver de qué manera podemos retomar lo mejor de esa vida de barrio. En una ciudad tan grande como Madrid, si tú tuvieses que empezar por algún punto, porque todo tiene que ir en orden, aunque todo sea importante, al final hay que votar una opción detrás de la otra. ¿Qué votarías primero? ¿Qué propondrías lo primero?
Si puedes decir un top 3, porque entiendo que es difícil poner un primero, lo entiendo. Luego, a veces me pasa que respondo a esta pregunta y luego como que mi equipo me echan la bronca, en plan, no puedes decir una cosa distinta cada vez, y es como, vale, es verdad, pero es que son lógico. Muchas cosas, porque también en función del tema del que estás hablando, bueno, pues como que priorizas en un lugar, ¿no? Puedes pensar a lo mejor una cosa como madre que estés pensando mucho Claro. ahora mismo. O sea, yo creo que lo de la vivienda es el tema principal para todo el mundo ahora mismo, es la dificultad más grande que tienen las familias, los jóvenes, la gente normal en Madrid, Sí. Los millonarios, ¿no? Pero la mayor parte de la gente. Ya, pero es que esos son muy poquitos. Bueno, sí, hay muy poca gente con áticos dobles haciendo obras. Y no nos necesitan, ¿no? Ellos se bastan a sí mismos. Sí. Entonces yo creo que la vivienda es el tema principal, y con la vivienda hay que hacer muchas cosas a la vez, porque también quien diga, no, con una sola medida se soluciona, no, es un problema. Tienes que hacer un montón de vivienda pública, que no se está haciendo. Un montón es un montón, como se hacía en los años 50 y 60. Hay barrios en esta ciudad, San Blas, tú decías antes, el Puente de Vallecas, Aluche, en Carabanchel, hay barrios donde se construían miles de casas en años. Pues eso es lo que tendríamos que estar haciendo, y eso en Madrid no se hace desde hace mucho. Y tendrían que ser casas que estén bien y que estén dedicadas fundamentalmente al alquiler, y que la gente joven, pero también las familias, pues se puedan alquilar una casa tranquilamente y sin estar pensando todo el día que me van a echar, y entonces para eso me meto una hipoteca a 45 años. Porque a lo mejor quieres meterte una hipoteca a 45 años o a lo mejor no. Y la cosa es que ahora en Madrid tú no puedes elegir en libertad esto. No existe, ¿no? Yo creo que la vivienda es una cosa fundamental. El transporte público diría que es la segunda. Yo creo que Madrid tiene una muy buena red de transporte público, pero que se ha quedado muy antigua, ¿no? Se hizo un crecimiento muy grande durante los años 2000, y después de eso pues se dejaron de construir estaciones de metro, los autobuses pues bueno, pues se han cambiado para que sean más ecológicos, lo cual me parece bien, pero hay muchos sitios que están muy desconectados, y yo creo que el transporte público tendría que ser algo prioritario, vamos, básicamente, que tú puedas elegir si quieres ir en coche o si quieres en autobús, pues porque te lo parece a ti, no porque evidentemente vas a tardar menos en coche que en un autobús que tarda 25 minutos en pasar. Y luego, como madre, pues hay muchas cosas que tienen que ver con el uso del espacio público y con la falta de plazas en las escuelas infantiles. O sea, es que una escuela infantil privada, que de nuevo no eliges, sino que no hay otra opción, cuesta en Madrid 500 euros al mes. Es que es mucho. Es que es, o sea, y primero no es una elección, vamos, ese es mi caso, yo hubiera llevado a mi hija, pedí plaza en una escuela pública. Por supuesto me quedé fuera como las 10.000 familias que nos quedamos fuera, y tu única opción es ir a una escuela privada, no porque tú quieras darle a tu hija una educación no sé qué, es porque, hombre, alguien la tiene que cuidar mientras los demás trabajamos, ¿no? Entonces, si no vas aumentando esa brecha de género, porque efectivamente, si tu sueldo no está muy por encima de lo que cuesta esta escuela privada, pues ya llega un punto que dices, la cuido yo, y así es como se va creando. Hay mucha gente que hace esa elección, ¿no? Dice, bueno, pues yo tenía una media jornada, o yo estaba un poco a tiempo parcial, total, ¿para qué? ¿Para 800 euros vamos a gastarnos 500 en la niña? Bueno, pues ya me quedo yo en casa, ya me estoy con ella, está con su madre, y eso efectivamente es una brecha de género que así se va creando y acumulando con los años. Sí, es que justo lo hablamos en un editorial, y el último Nobel de Economía iba de esto, y cómo las mujeres se van cargando más responsabilidad y renuncian a cosas que podrían tener un ascenso, pero saben que si tienen un ascenso no pueden pagar la escolar extra, por lo que sería quedarse una hora más. Claro. Yo, una cosa que me encantaría cambiar de Madrid es que a veces quieres ir al barrio de al lado, no al centro. Me encanta ir al centro, pero sí que hay momentos en el que es tan frustrante darte cuenta que tienes a una amiga que vive tan cerca, y que literalmente en el mapa tú ves, pero si hacia abajo no es nada, y tienes que bajar a Sol y ir al barrio de al lado, al distrito de al lado, que es como algo no tiene sentido. Y es la diferencia entre las cosas concéntricas y una pues más radial, la famosa circular 6, pues necesitamos más circulares seguramente en bus. Efectivamente, nosotros proponemos, y yo la verdad voy a seguir peleando hasta que lo consiga, hay un sistema de transporte público que se llaman BRTs, y son una cosa a medio camino, digamos, entre un tranvía y un autobús. Hay muchas ciudades del mundo. En España el ejemplo claro es Vitoria, y son unos autobuses, digamos, muy rápidos, que circulan por una vía un poco separada, y que no son el típico autobús, digamos, de barrio que hace muchas paradas en una zona pequeña, sino que tienen más las paradas de un autobús, ¿vale? Entonces, de un metro, creo que perdona, de un metro, sí, eso es. Entonces, nosotros tenemos un plan y una propuesta para unir de forma radial muchos de esos barrios que están de aquí a aquí, y que sin embargo tienes que irte al centro y hacerte 3 kilómetros hasta Sol, efectivamente, para hacer una conexión de metro que te devuelva de nuevo hacia afuera, ¿no? Que es una cosa totalmente absurda, que no tiene ni pies ni cabeza, y que tendría que cambiarse, porque el metro no lo podemos cambiar, pero sí podemos sumar nuevos
nuevas formas de transporte que son eficaces, que son rápidas y que además son bastante poco contaminantes. Y porque mucha gente de fuera entiendo que cuando nos quejamos en Madrid de esperar 5 minutos o 10 Sí. en Atocha, el problema no son los 5 minutos o 10, es la cantidad de gente que nos acumulamos en esos 5 minutos o 10, igual que me pasa a mí al bus. Claro. Tengo que llegar 20 minutos antes Para coger sitio. porque la cola me sitúa de forma que hay 2 buses que tengo que dejar pasar si justo me toca la hora álgida. Entonces, como todos hacemos el transbordo en Atocha, Sol y unos pocos sitios más, se queda colapsado. Sin embargo, si yo voy a Atocha queriendo ir al sitio que está justo a mi lado con estos buses, es que aunque no quiera ir aquí, a todos nos beneficia. Es como lo de los atascos. Ahora, a mí me parece muy absurdo. No sé si ya hemos oído hace mucho a Ayuso decir que Madrid es una ciudad de los atascos, pero el presidente de Reino Unido decía, este es un país de conductores, como pues con las peleas, igual, lo mismo, las zonas bajas emisiones. Es una pelea entre la identidad de conducir y ir a gusto. Si tú eres conductor, también te viene bien. O sea, que esté menos atascado, que la gente que preferimos ir en bus, vayamos en bus, aunque por lo que sea, imagínate, vas muy cargado. Entonces tú necesitas tu maletero, no te vale el bus. Que haya 10 coches menos, a todo el mundo le viene bien. A mí en el bus ya tiene el coche. Y hay mucha gente que no elige el coche porque sea lo que le apetece, elige el coche porque los 3 transbordos que tiene que hacer para llegar al trabajo pues son simplemente es extenuante. Y no quieres pasarte 2 horas. Pero, por ejemplo, mucha gente dice, hombre, lo que se gasta en gasolina de ir a trabajar y volver todos los días, pues hombre, a mí me gustaría ahorrármelo y poder hacerlo en transporte público, que es 45 minutos me monto en el tren, me leo un rato un libro, escucho música y llego a trabajar. Eso, hay mucha gente que preferiría elegir eso. A lo mejor tienes 3 niños y tienes que llevarles al cole por la mañana, pues vas en el coche porque vas más tranquilo y porque así están sujetos y no a punto de tirarse por el vagón. Sí, como dices, me falta una mano, para el tercero me falta una mano. Con 2 podía, con 3 no, ¿vale? Pero aquí ahora mismo, repito, pues no hay una elección real como en libertad. Hacemos lo que podemos en condiciones que a veces pues son, digamos, de elegir una sola cosa, ¿no? Y desde luego no hay nada, yo creo, más estresante en la vida que un atasco. Y más aún, que ir todos los días al mismo atasco, que saber que cuando te estás levantando por la mañana y estás cogiendo el coche, tú ya sabes a dónde vas, es a pasarte 30 minutos en esa parte de la M30. Eso no es divertido y si nos lo pudiéramos ahorrar todos, yo creo que mejoraría bastante la calidad de vida de todo el mundo. El ya por la mañana y cómo saludas a la gente, total. cómo son las reuniones, ya se notan distintos. Ahora, mira, como hablando de la psicología, la salud mental, todo está interconectado y por eso es interesante, aunque uno no quiera ser experto en urbanismo, por eso siempre me llaman atención los temas que van más allá de mi tema concreto, de la sostenibilidad, porque lo vas colocando. Y igual que colocas esto, cosas que se pueden pagar, vas a ver una reducción de asma, problemas de desarrollo infantil, porque esto se le olvida mucho. No es tan peligroso esperar al bus y respirarlo como poner un colegio muy cerca de pues una rotonda donde haya mucho movimiento, porque al aire libre, como sabemos por el COVID, se va desperdigando. Pero la contaminación que entra en el colegio siempre hay menos ventilación. Y quien dice colegio, dice empresa, dice cualquier edificio grande que está conectada a la ventilación y se te acumula. Y el gran drama que han visto con esto es que han movido colegios y dicen, pues vamos a abrirlo aquí. Y en esta zona no había contaminación. Pues después la hay. Porque ¿qué es lo que no han puesto? Un sistema para llegar a los colegios y que la gente pues diga, pues pongo paradas de bicicleta y los adolescentes que quieren ser libres. No quieren que sus padres les lleven. Y van a ir en bicicleta. Y esa es la famosa revuelta escolar. Bueno, para mí es famosa porque estoy interesada. No sé si para mucha gente lo será, que en Barcelona ha cogido fuelle, pero en Madrid también. Y es que hay que mejorar el ambiente alrededor de estos centros neurálgicos como son hospitales y colegios. Y además entender que los colegios y las escuelas infantiles y en general, digamos, la parte educativa, que es algo a lo que dedicamos muchos años de nuestra vida, todas las personas que vivimos en nuestras ciudades, tendrían que ser, son un punto neurálgico de la ciudad, no son una cosa secundaria, son un punto neurálgico que organiza la vida de muchísima gente, de todos los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de sus familias alrededor. En Madrid hay muchísimos colegios que lo que tienen en la puerta es
una arteria gigante y esas vallas que impiden que los niños se tiren a la calzada directamente, ¿no? Que lo que provocan, y está estudiado esas vallas, es que los conductores, sabiendo que están protegidos, vayan más rápido, ¿no? Entonces, pacificar las zonas escolares es una prioridad. Hay muchos lugares del mundo donde esto está hecho ya con bastante tiempo y aquí llevamos mucho retraso. Hay estudios claros sobre la relación entre la contaminación y las enfermedades respiratorias, especialmente en los niños. Y yo no sé qué más evidencia puede haber para que nos decidamos, digamos, a tomar medidas, ¿no? Las zonas alrededor de los colegios tienen que ser zonas donde no se concentren muchos coches y mucha polución. Y para eso pues se pueden hacer muchas cosas. Pues las rutas escolares, por ejemplo, que es hay algunos proyectos pilotos muy chulos en Madrid, es organizar una ruta a pie en la que los niños, cuando los niños ya pueden empezar a caminar con un poco de autonomía, a 6 años, 7 años, pues hay una persona, un padre, una madre, que hace, digamos, una ruta que se define y se planifica. Entonces los niños se van sumando y van, digamos, juntos de la mano. Sí, porque en grupo van más seguros. Claro, efectivamente, en un grupito que se va haciendo grande, llegan hasta el cole. O esto mismo en bicicleta, que es precioso verlo, sí, la verdad, a veces lo ves en otros países también, como que en vez de ser un conductor de autobús, es efectivamente alguien que va generando el grupo y los niños y se van sumando a ese bloque, que además pues va como protegido, ¿no? Que también es algo muy bueno, yo creo, en intentar como estimular la autonomía de los niños, ¿no? Ir aprendiendo a vivir también un poquito a poco tú solo. En general, que un colegio no puede estar rodeado de una autopista ni de una rotonda con 5 carriles. No sé, tú piensas en Plaza Elíptica aquí. Pues horrible, es el punto más alto de contaminación de Europa. Pues en Plaza Elíptica hay un colegio enorme que da a Plaza Elíptica y hay 2 institutos que están uno tras de otro en cuanto giras un poquito una calle más allá. Pues es que no es el entorno más adecuado. Entonces, que las ciudades han ido creciendo así y que durante unos años se pensó en priorizar el coche porque... Pues por muchas razones, no hace falta entrar en ellas, vale, pero es que han pasado muchos años ya y yo creo que cuando los años pasan y podemos mirar atrás y decir, vale, de lo que hemos heredado, ¿qué nos funciona? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué no nos funciona? ¿Qué queremos mejorar? Pues tenemos que hacerlo. El debate grande, las ciudades 15 minutos, es el mismo debate que llevamos teniendo más de 8 años. Y es la pregunta que en 2 semanas me toca hacerle a mis alumnos en la clase de salud pública. Y es si tenemos derecho a enfermar, porque... A veces nos enfadamos con nuestras madres porque nos dan brócoli para cenar. Sin embargo, un niño que fuese al pediatra y tuviese escorbuto, que es que no ha comido ninguna fruta y verdura y no tiene vitamina C, si no es por motivos económicos que necesitaría una ayuda, ¿no? Si no es porque ha decidido que le va a dar esta mala alimentación, sería un caso de maltrato, ¿no? Sí. Pues lo que están haciendo muchos gobiernos, para mí, es un caso de maltrato, porque cuando tienes una buena opción y escoges no tomarla por libertad, no puedes pretender que un niño libremente escoja entre nuggets y brócoli. Puede coger nuggets de vez en cuando, pero tú, como responsable, tienes que darle brócoli. Yo creo que las instituciones son responsables de ofrecer una mayoría de opciones que son buenas para nosotros, de forma que nos sale solo estas opciones saludables que nos mantienen mejor. Creo que es muy difícil implantarlas porque nadie le da las gracias a su madre cuando le da brócoli, pero con el tiempo sabes que es la opción que te ha ayudado. Es un poco ese momento que a veces somos cínicos y a veces es que es difícil. Pero que se puede hacer, claro que se puede hacer. En la Asamblea de Madrid, de hecho, lo que pasa es que, bueno, pues el Partido Popular la votó en contra, pero había una ley de alimentación en los espacios públicos, que son los colegios, pero también los hospitales. Hacemos bromas con la comida de hospital y lo mala que es la comida de hospital, pero en realidad no es nada gracioso pensar que tú estás en un lugar público, pagado con dinero público, en un momento de vulnerabilidad, acabas de parir, o te acaban de operar, o llevas ingresado 5 días por una enfermedad, y lo que te traen es una comida que está mala. Y todos sabemos que está mala. Por no hablar de las residencias de mayores, donde directamente te cae comida podrida 1 de cada 2 veces, o en otros lugares públicos, ¿no? Entonces, es tan fácil hacerlo como que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid hicimos, en el gobierno de Carmena, un cambio en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en que cuando tú tienes que poner las condiciones para que las empresas concursen para gestionar el servicio público, tú pones como condición que la comida tiene que estar, no puede ser de catering. La comida tiene que hacerse allí.
pues fíjate cómo cambia la cosa si hay que cocinar unos menús infantiles allí in situ o si vienen de un catering que lo mismo lo hace para una aerolínea que para una residencia donde pagan nada. Es decir, claro que se puede y no es difícil, es una cuestión de voluntad, porque ¿cuál es la diferencia? Pues que dar comida basura es más barato. No es mucho más barato, pero es más barato. De hecho, lo habló el nutricionista Hitor Sánchez. Vino. Si a ¿Ah, alguien sí? le interesa, ¿Cómo? si a alguien le interesa este tema, en el episodio 3 de la primera temporada hablamos de nutrición, pero desde la perspectiva de lo público, qué conexiones había. El punto es que libertad ahora es la excusa con si te pasa algo malo. Claro, libertad es que no haya semáforos. Claro. Libertad es que no haya ningún tipo de regulación sobre el alcohol y conducir. Y es que me estoy acordando de Aznar y la copita de vino, porque es esta pelea entre ¿se puede hacer daño al otro? Eso es una pelea constante, de alguna forma más o menos sutil, como yo puedo ir, lo de la pacificación y las escuelas, claro. pues es que no es lo mismo una autopista que al lado de una escuela. Yo no te quito el coche, pero hay sitios donde sí y sitios donde no. A mí me da mucha pena ese uso, porque me parece que la libertad, la palabra libertad, el concepto de libertad es una de las cosas más importantes que tenemos como humanidad y nos ha costado mucho conseguirla en muchos sentidos. No libertad no es no comer nuggets, no libertad es cuando hace 300 años eras propiedad de otra persona, cuando no podías votar, cuando tenías una deuda e ibas a la cárcel, digamos que la dicotomía entre libertad y no libertad es algo mucho más grande y mucho más grave y mucho más constitutivo de un tipo de sociedad que si te tomas un nugget o no te tomas un nugget. A mí me fastidia que se mal utilice una palabra tan bonita y un concepto por el que se ha luchado tanto, tantas personas han luchado tanto, tantas revoluciones se han hecho y tantas batallas democráticas se han dado para quitarse yugos de señores, de señoritos, de maridos, de quien podía decidir por ti, porque al final tener libertad es que tú puedas tomar tus decisiones, en el sentido grande de la palabra y amplio de la palabra. Aquí de lo que estamos hablando no es de eso, es de un mal uso en el que parece que nos olvidamos o quieren olvidarse de que hemos decidido vivir y convivir, y cuando decidimos vivir y convivir nos ponemos normas comunes. ¿Por qué? Porque es la forma de no morirnos, vivimos en comunidad para no morirnos, pero también al hacer ese proceso decidimos qué es lo que son aquellas cosas que nos parecen más importantes y que queremos como proteger, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es un proceso social que además va transformándose con el paso de los años. Entonces decimos, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que la contaminación afecta mucho a las enfermedades, a la salud y provoca enfermedades respiratorias. Bueno, entonces esto es un bien a proteger. Entonces vamos a ver de qué manera lo protegemos. Y con eso la sociedad va avanzando y va poniendo normas comunes de las que luego todos nos beneficiamos. ¿Quién querría ahora estar en un bar con todo lleno de humo? Con todo lleno de humo. Si es que, tú eres muy joven. Pero ahora lo recuerdo siendo muy pequeña. Soy joven, pero menos. Pero yo he salido de fiesta y he estado en bares con gente que te estaba Bueno, yo fumaba en aquel momento, aunque la verdad odiaba fumar dentro, casi nunca fumaba en los sitios dentro. Era una cosa horrorosa. Nadie de los que dice ahora, no, quieren quitarnos la libertad, métete en un bar con 5 puros alrededor, a ver cuánto tiempo aguantas. O 5 pitillos. Pues nada. Mi madre cuenta una anécdota de cuando se quedó embarazada, en la oficina se compró ventiladores. Pero no era porque pasase calor, no, es era porque para todo quitarse... el mundo fumaba en las oficinas y puso los ventiladores a su alrededor para que se separase, ¿no? Como para intentar evitar que el humo entrase como en su zona más cercana. Entonces, creo que es un gran ejemplo de la salud, de la importancia que tiene. Y yo creo que, yo estoy segura que Madrid se convertirá en una ciudad 15 minutos, sea el gobierno que sea en un futuro, porque cuando la gente se acostumbra a algo, igual que a los bares dentro sin humo, es lo que quiere. Y según la gente se va acostumbrando a vivir bien en transporte público, a tener servicios, es lo que pide. Y en esta ciudad todos tenemos más libres, porque nuestra casa será más grande o más pequeña, compraremos una comida más cara o más barata, pero nadie se quedará sin ir al cine porque no tiene para gasolina para ir. Efectivamente. Y nadie se queda sin parques en el que jugar. Da igual cómo de cara sea la pelota, da igual cómo de cara sea tu patinete, algo habrá siempre en el parque en el que estemos. Y eso siempre va a abrir una vía de libertad, partas de donde partas. Por eso creo que es el futuro, y lo creo porque a la gente le gusta vivir bien. Entonces va a hacer lo posible por vivir bien. Yo también lo creo. Es como un proyecto de futuro que mi sensación es que antes o después, pero acabará llegando.
Sí, pues muchas gracias, Rita, por Placer. venir. Ha sido un gusto de charla. Qué bien, a mí también. Son estas pequeñas cosas que no tengo interés en estudiarlas como investigación de sostenibilidad, pero las vivo como interés ciudadana. Sí, sí. Pues muchas gracias a todo el mundo. Os pido que este capítulo en concreto lo compartáis bastante, porque es un tema que se va a hablar más y más en todos los ayuntamientos y creo que merece la pena que la gente no oiga solamente las teorías de la conspiración. Así que aquí en especial, no por ego, por el tema, sí que os lo pido. Muchas gracias por escucharlo y nos escuchamos la semana que viene.